Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me alegro mucho. Vamos a abrir eh, en Tito, esta carta que estamos estudiando. Vamos a abrir Tito, capítulo 2. Yo tenía mi señalador por acá. Ahí está mi señalador, se cayó. Muy bien. Bueno, veníamos meditando en esta carta, habíamos visto el capítulo 1 y principio del capítulo 2 también. Así que siempre está bueno porque nos pasan tantas cosas en la semana que a veces nos olvidamos un poquito de lo que estábamos viendo. Así que yo no voy a hacer un retrospectiva porque se da mucho tiempo del mensaje, pero sí recordar que esto era una carta personal que le mandaba el apóstol Pablo a un delegado, podríamos decir, ¿no?, que había dejado en Creta, que era Tito. Creta es una isla y la gente de esa isla tenía una particularidad, que era gente con muchos problemas de vicios, de malas actitudes. Ahí en el versículo, versículo 12 del capítulo 1 dice así: uno de ellos, su propio profeta, hablando de los cretenses, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, ¿no? A mí me llama la atención que esto esté en la Biblia, como un poco fuerte, ¿no? Pero después dice, este testimonio es verdadero, o sea que no es una exageración, no era una figura o algo así, ¿no? Era realmente así. Y yo pienso, mientras por ahí pido que alguien, si me alcanza un vasito, pienso que la sociedad esta era complicada y la que nosotros vivimos también tiene muchas de estas cosas, ¿no? Donde mentir, donde los vicios son moneda corriente. Y justamente lo que dice la Biblia es que el Evangelio no está dedicado a las personas que tienen su vida ordenada y lo único que les falta es recibir al Señor, sino que justamente está hecho para todas estas personas que uno diría, no, esta gente es incorregible. Pero sí había una verdad, y es que, muchas gracias, había que predicar la palabra que acá le va a decir el apóstol Pablo, que es la sana doctrina. Es decir, acá no podemos venir a hablar de cualquier cosa. En el capítulo 1 dice, hay muchos que están ahí maestros y les gusta hablar de discusiones, de fábulas judías. Evidentemente era gente que conocía de la Biblia, si bien ellos no eran parte del pueblo de Dios, vivían en una isla en el Mediterráneo. Era gente que conocía algo, conocía de Dios, pero sin embargo no conocían a Dios, parece, porque dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dice, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Claramente a Dios realmente no lo conocían. Seguramente, como pasa en tantos lugares, había una mezcla entre personas que realmente habían tenido un encuentro con Cristo y estaban tratando de salir de todas esas cosas que tenían su cultura tan complicada, y personas que conocían algo, estaban acostumbrados quizá a un vocabulario, a costumbres de los cristianos, se juntaban con los cristianos, pero no entendían realmente, no conocían y quizás tampoco les interesaba el verdadero evangelio. Entonces acá lo que le dice Pablo es, mirá, aclararles bien para que sean sanos en la fe. Así que haciendo eso, simplemente de repaso vamos a empezar. El primer versículo dice, pero tú habla, versículo 1 del capítulo 2, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando pensamos en el tema de la sana doctrina, es una frase como un poco conocida por nosotros, y más en nuestras iglesias, los hermanos libres. Acá predicamos la sana doctrina, no predicamos cualquier cosa, ¿no? Y lo que se nos viene a la cabeza es, bueno, las cosas eternas de Dios, la teología,
la teología propia de Dios, quién es Dios, los atributos de Dios, la salvación, que Dios es tres en uno, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es eterno, ¿no? Si lo ponemos, ¿quién está en la vereda de enfrente? Y bueno, todos los que te vienen a tocar la puerta los sábados a la mañana, ¿no? Y te vienen a predicar cosas raras, todos los que venden un evangelio de la prosperidad, de que te vaya bien en tus negocios, que Dios lo que quiere es bendecir, de llenarte de dinero, mansiones, casas, lujo, ¿no? Una cosa es la sana doctrina y otra cosa es eso. Pero la sana doctrina no solamente es todas estas cosas que decíamos de quién es Dios, qué es lo que declara la Biblia acerca de Dios, de que Dios es eterno, sino de cosas prácticas que Tito tenía que enseñarles a estas personas con las que estaba trabajando para que ellos sean justamente sanos en la fe. La sana doctrina es las que cuando nosotros la practicamos, la doctrina, vamos a traducirlo como enseñanza, un conjunto de enseñanza, que cuando nosotros la practicamos nos mantiene sanos en la fe, ¿sí? Y son cosas muy prácticas. Acá Pablo pensó en cuatro grupos de personas dentro de la iglesia a las que quiere hacerles aclaraciones. Tenían quizás cosas con las que trabajar, debilidades, pero todos tenían la responsabilidad de tener una conducta de acuerdo con esta doctrina sana, una conducta de ser ejemplo. Lo que vamos a ver en estos 9 versículos que vamos a tratar es de que las cosas que nosotros practicamos y las cosas que decimos tienen que ir de la mano. No pueden ir disociadas. No hay una vida adentro de la iglesia y otra vida afuera. Así que habla el primer grupo. El primer grupo son los ancianos. En el versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Cuando dice acá ancianos es gente mayor, gente grande, ¿sí? No está hablando necesariamente de los pastores, pero sí de gente experimentada. Gente experimentada, y el consejo es que sean sobrios. Cuando dice sobrio, tiene que ver con justamente que no sean personas que viven borrachos, pero también tiene que ver con una persona, en el sentido figurado de sobrio, de una persona sensata, centrada, que no se deja llevar por los impulsos. Dice la palabra prudente también, que tiene una connotación similar, y que sean sanos en la fe. Yo pienso un poquito, ¿qué es lo que la sociedad hoy en día tiene pensado para la gente mayor? Bueno, la gente mayor hoy en día en la sociedad se la pone a un costado. ¿Quién es el protagonista? Un poco el joven que tiene la fuerza, que tiene la belleza, que tiene este modelo quizás que se vende en las redes sociales, en la tele. La gente grande, me acordaba de algo que escuchaba, ¿no? Nunca vemos un superhéroe que sea un viejo, ¿no? ¿Quién es? Superman, ¿cuántos años tiene? Ahí tiene entre 20 y 30. No hay un Superman de 70 años, ¿no? Es así. El estereotipo ideal que la sociedad tiene para la persona es que está en la plenitud de su vida, tiene fuerza, belleza, recursos, es interesante, y cuando ya te vas volviendo grande y ya medio que pasás al costado. Y no solamente es la sociedad la que nos va corriendo un costado a medida que ya no somos tan jóvenes, sino que nosotros mismos, ¿yo qué quiero? Tengo 60, ¿qué quiero? Quiero tener 65, me quiero jubilar, ¿no? Yo me quiero jubilar, me quiero dedicar a otra cosa. No tengo ya fuerzas para seguir trabajando y esforzándome como antes. Pero la Biblia, acá el consejo del apóstol Pablo, es que lejos de pensar en me retiro, bueno, ya no estoy para lo mismo, ya ahora le toca a otro, acá los ancianos, la gente mayor tiene que ser ejemplo. Cuando los más jóvenes que vienen detrás de ellos en la carrera cristiana los vean, que no vean gente que se relajó, que se abandonó, que dijo, bueno, ahora le toca a otro. No. Ellos son el ejemplo en la iglesia. Ellos son los que, de alguna manera, más consciente o inconscientemente, los están mirando la gente. Y por eso
tiene que ver un ejemplo de gente que pone primero a Dios, que mira acá la Biblia, que dice, la decisión que tengo que tomar, puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra, pero lo voy a hacer con prudencia, voy a tratar de agradar a Dios. Y todas esas cosas, aún sin hablar, sin pasar acá adelante a compartir algo, son ejemplo. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo, que la gente grande sea ejemplo dentro de la iglesia, y dice que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando yo pienso en estas tres cosas, digo, el que haya dominado, el que consiga ser un ejemplo en fe, amor y paciencia, y bueno, seguramente va a ser muy parecido al Señor Jesús, ¿no? Cuando yo pienso en fe, amor y paciencia, digo, ¿quién tenía más fe, amor y paciencia que el Señor, que andaba con un propósito, con los discípulos que se mandaban las suyas, ¿no? Y que tenían que tenerles paciencia de su inmadurez y tantas cosas más, y que a pesar de las circunstancias el Señor perseveró. Y bueno, creo que muchas veces vemos gente mayor que está a veces frustrada. Y es razonable que la salud ya no te acompaña como antes, que quizás tus hijos ya no te dan la misma atención que te daban antes. Y varias cosas que la Biblia dice, cuando vengan los días en los que ya no tengas en ellos contentamiento. Pero lo que Dios quiere no es gente amargada y frustrada por las circunstancias, sino que puedan ser ejemplos de fe, de amor y de la paciencia, ¿no? Entonces, como resumen de la gente mayor, de los ancianos, lo que Dios quiere es que sean un ejemplo. No que digan, bueno, ahora le toca a los demás. No. Sea un ejemplo, porque el que es joven y todavía le falta mucho, pensará, si yo sigo en el camino de Dios, voy a terminar como Él. ¿Y eso está bueno o está malo? ¿No? Yo quiero ser como Él, que llegó a la meta, ¿no? Después dice sobre las ancianas, ¿sí? Dice de las ancianas que asimismo sean reverentes en su porte. ¿Qué es esto del porte? Bueno, vamos a decir el comportamiento, la conducta. Que sean reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. A mí esto un poquito me chocó, digo, ¿cómo esclava del vino? ¿Cómo hace falta aclarar esto? Bueno, evidentemente en esa sociedad sí. Y así podemos escuchar muchas historias de misioneros que nos van a decir, bueno, yo llegué acá y la verdad que nunca pensé que me iba a encontrar con esto, con estas costumbres. Y bueno, Tito se encontró con esto, se encontró con este panorama y el consejo, bueno, era que no se dejen llevar por el vino, pero también decía que sean respetuosas, ¿no? Que sean reverentes, que muestren el temor de Dios y que no sean calumniadoras. ¿Qué es esto de calumniadora? Bueno, estar hablando mentiras de otras personas, o simplemente podríamos aplicarlo a no estar contando chismes, no estar contando cosas de los demás, y a veces ese chisme, esa cosa puede pasar como algo tan inocente como, mira, te pido que estés orando por fulano, ¿viste? Claro. Acto seguido la pregunta es, ¿qué le pasó a fulano? Y bueno, déjame que te cuente, ¿no? Y bueno, quizás no era la intención, porque por ahí fulano te lo contó a vos, para que vos estés orando, y no para que lo estés ventilando. Acá el apóstol Pablo como que marca esto para las ancianas, pero claramente es un tema con el que todos tenemos que trabajar. Algo particular, no está bueno quizás los mensajes que todo el tiempo dicen, y en el griego la palabra es tal cosa, pero acá en el griego la palabra para calumniadoras es diábolas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, así como Satanás es la palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento quiere decir adversario, en el griego diablo quiere decir el que habla mal de los demás. En el libro de Job vemos al diablo acusando, ¿no? Al diablo viniendo a hablar mal, a decirle, a venirle a hablar a Dios de Job y decirle, ya vas a ver que si le sacás tal cosa a él te va a maldecir, ¿no? Bueno, no nos parecemos, creo que nunca, tanto al diablo como cuando estamos hablando cosas que no tenemos que hablar de nuestros hermanos. Y la idea es que estas cosas no pasen, para cuidarnos entre nosotros y que podamos ser ejemplo.
Después dice específicamente acá desde de las mujeres, dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, esto quiere decir santas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y miren, si comparamos cuando habla de los ancianos y cuando habla de las ancianas, de los ancianos dedica un versículo, de las ancianas 3. Y acá hay algo muy importante, sin dar un reconocimiento oficial, un cargo o algo así, la pastora, la diaconisa, qué sé yo, dice que tienen una tarea y es poder ser maestras del bien, poder enseñar a las personas, a las mujeres más jóvenes, cómo poder amar a sus esposos y a sus hijos, pero de una forma práctica también, no solamente en el sentimiento, que es quizás lo más natural, sino de una forma práctica y tener cuidado de la casa. Dice que ellas tienen que ser maestras. Primero, para poder ser maestro, obviamente yo tengo que haber tenido éxito en estas cosas. No puedo enseñar algo que yo no dominé. Por eso es importante esto de lo que vayas a enseñar, vos tenés que ser ejemplo también. Pero fíjense que no le dice a Tito, Tito, mirá, decirle a las mujeres jóvenes, vos les tenés que enseñar cómo tienen que hacerse cargo de sus hijos, de sus esposos. No, no. Primero porque no sería conveniente, seguramente Tito era una persona medianamente joven, no sería conveniente que esté teniendo estas conversaciones. Pero también porque las personas experimentadas y que pasaron por todas estas cosas, de criar a los hijos, de saber cómo llevar un matrimonio, y todo, justamente son las personas mayores. Y es de bendición realmente, hermano. Yo les quiero alentar que es de bendición cuando a veces uno recién empieza con el matrimonio. Hay cosas que parece que a uno le parece que le pasan a uno solo, que nunca le pasaron a nadie más. Y uno dice, ¿por qué no entiendo esto? ¿Cómo es? ¿No? Necesito que alguien me lo explique. Y cuando alguien te puede dar un consejo y te puede hacer sentir que vos no estás solo, que a él también le pasó y que te quedes tranquilo, que eso va a pasar y tiene una solución y la forma de lidiar con eso es así y asá, realmente trae mucha paz. Y es algo que, repito, sin tener un cargo oficial, sin tener un título, es una dinámica que tiene que ocurrir en la iglesia. Entonces, está bueno pensar, ¿esto ocurre, esto de que los más grandes les enseñan a los más chicos, de que pensamos que somos ejemplo a los que vienen detrás y que la experiencia que nos dan los años, a veces son cosas que a los más jóvenes les faltan y que está bueno no esperar a que el más joven se dé la cabeza contra la pared para que así tenga que aprender, sino que esa experiencia la podamos compartir. A ver, acá tenía algunas anotaciones y es sobre las mujeres jóvenes, ¿qué pienso? Bueno, obviamente que quizás hay una persona que está deseosa de compartirte una experiencia, pero si uno a veces es orgulloso y no quiere que nadie le enseñe, o está cerrado, o tengo mucha vergüenza y no quiero compartir esto, bueno, estoy poniendo una barrera para que justamente me pueda hacer de provecho lo que otra persona ya experimentó y me lo puede compartir. Hay un misionero que es argentino y él cuenta del discipulado que hizo en Irán. Se fue a predicar a Irán con la esposa, bueno, la esposa en realidad la conoció en Irán, es iraní la esposa. Y él dice, miren, el discipulado es, para reducirlo de alguna forma un poco simple, es una amistad con propósito, dice, donde yo te voy a invitar a mi casa, te voy a mostrar mi familia, mi casa, lo que es, vos vas a poder ver la intimidad, no es solamente hablarte como yo les estoy hablando de acá, que quizás ustedes después no saben lo que yo hago en mi casa, es abrirte mi casa, es vení que tengo que ir a hacer compra del supermercado, vamos juntos, vamos charlando, me contás de tu vida, ¿no? Y esas cosas a veces son quizás los mejores espacios que dan lugar a poder compartir estas cosas, a poder compartir. Y la verdad que me ponía a pensar de un tiempo a esta parte,
lo que fue tener que pasar por la pandemia y que seamos menos. Y me parece que aprendimos a valorar a las personas que tenemos al lado, por más que no tengan la misma edad que nosotros. Antes por ahí podríamos decir que había más grupitos. Bueno, ahora la reunión de jóvenes, ahí aparecen todos los jóvenes. Después un martes o un viernes a esos jóvenes no los ves. Y no nos juntamos, ¿viste? Y cada uno se habla con el que tiene más o menos la misma edad. Y eso cambió en la iglesia. Y cambió para bien. Cambió para que podamos compartir, para que podamos apreciar que nos podemos divertir, que la podamos pasar bien con gente de todas las edades, que no importa de dónde viene, cuánta plata tiene, nos podemos beneficiar y cuando estamos juntos se dan estas oportunidades de compartir. Job 12:12 dice así: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. El consejo que yo te puedo dar seguramente para muchos aspectos de la vida no va a ser tan valioso como el que te puede dar una persona que tiene muchos años más de experiencia que yo. Por eso está bueno que los jóvenes nos dejemos acompañar por personas que son más grandes y sepamos escuchar. Y miren la importancia que tiene esto, que dice que cuando las mujeres, y creo que podríamos decir de los varones y de las mujeres, discipulan, por más que no sea tu hijo, tu familiar, por más que vos no sientas toda la cercanía del mundo, cuando compartís esa experiencia dice que eso ayuda a que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué quiere decir? Que no hablen mal de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos cuidamos los unos entre los otros y decimos, che, lo estoy viendo que está teniendo problemas con tal cosa. Voy a tratar de ver la forma de compartirle un consejo, preguntarle cómo está y no esperar a que tropiece. Porque cuando tropezamos, la gente que está alrededor lo ve y hablan mal de Dios, ¿no? Este que habla de Dios, que dice que va a la iglesia, mirá lo que le pasó. Bueno, tratemos de no dar la ocasión para esas cosas. El consejo para los jóvenes, avanzando con el tercer grupo, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Acá debe ser como la cuarta vez que se repite esta palabra, prudente. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Pensaba en esto, cuando por ahí alguien es llamativo, ¿no? Un joven es llamativo, que decir, qué chico, qué sé yo, qué chico la verdad es fachero, qué chico que es educado, que habla bien, o que qué sé yo, o que juega bien un deporte, lo que sea, pero no es, qué chico prudente que es, ¿no? Qué chico, la verdad, me encanta. O las chicas no están pensando en, estoy enamorado de fulano, porque es tan prudente, ¿no? No es algo que tampoco vamos a ver el concurso de la prudencia en la tele, ¿no? A ver, va a ganar el que sea más prudente por 5 minutos, no. Ni tampoco es algo que lo podamos estar mostrando todo el tiempo, ¿no? No es como la ropa que lo estoy mostrando todo el tiempo, no. Pero en ciertos momentos es muy provechoso. Y es importante justamente porque cuando somos jóvenes lo que tenemos son muchas posibilidades, muchas tentaciones, muchas puertas que se abren. Obviamente la mayoría no nos llevan a un buen lugar. Pero a veces la impulsividad, los sentimientos a flor de piel y todo eso nos llevan a hacer cosas de las cuales nos arrepentimos. Por eso Tito le tiene que aconsejar a que sean prudentes. Y la forma de ser prudente es mirar acá primero lo que Dios dice sobre ciertas cosas y poder tomar decisiones basadas en esto. Obviamente están en la vereda quizás opuesta del que ya vivió muchas cosas en la vida y se pegó muchos porrazos y aprendió, ¿no? Y ya no tomaría las mismas decisiones que antes. Por eso nos beneficiamos de la gente que tiene experiencia. El consejo es que sean prudentes, pero hay una salvedad acá, le dice, Tito, vos tenés que presentarte en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, todo, tenés cuidado lo que vayas a hacer, vos tenés que ser ejemplo. ¿Por qué pensaba esto? Dice que tiene que mostrar integridad y seriedad. Seriedad no de que no me río, no cuento un chiste, si cuentan un chiste yo no me río, ¿no? Sino de que alguien se pueda ser tomado en serio.
de que alguien viene y te dice algo y lo tomás en serio, de que alguien te dice voy a estar orando por esto o me importa lo que te está pasando y lo tomás en serio, le crees, ¿no? Ser ejemplo de integridad de una persona que lo podés encontrar en cualquier momento de su vida y es lo que él te dice que vos tenés que hacer o lo que él te dice que es. Alguien increíble. Y pienso, cuando somos adolescentes y jóvenes, somos muy intolerantes a la hipocresía, ¿no? Al principio, cuando uno es chiquito, te parece que todo está bien y que tus papás son perfectos, no tienen errores, no se equivocan, que tu papá puede hacer todo, te puede solucionar cualquier cosa, y cuando vas creciendo te vas dando cuenta de las falencias de la gente, de los profesores, ¿no? De los más grandes, de diferentes cosas, y eso a veces genera la típica rebeldía, pero cuando alguien puede ver un ejemplo de una persona que es íntegra, que es honesta, decís, no, él me está diciendo que haga tal cosa, pero él lo hace también. O sea, todo lo que vos vayas a decirle a un joven que él haga, vos tenés que hacerlo 2 veces, ¿no? Tenés que ser ejemplo de todo. ¿Para qué? Para no causarles tropiezo. Dice que la palabra que hay que predicar tiene que ser sana e irreprochable, ¿no? Una palabra que esté mezclada con conceptos de cosas que no tengan nada que ver con la palabra de Dios. De modo que el adversario, los enemigos de la iglesia que siempre están, se avergüencen y no tengan nada malo que decir de ustedes. La verdad, si vamos a ser honestos, siempre hay gente que habla mal de la iglesia. Siempre va a haber gente que le va a caer mal lo que enseñamos y la forma en que vivimos. Por más que nosotros querramos tener la mejor actitud con ellos, los querramos tratar bien, y todo, siempre va a haber gente que va a estar buscándole a ver cuál es la falla, pero lo que tenemos que tratar es que si van a criticar, que hablen sin razón. Nosotros no dar ocasión para que ellos hablen mal de la iglesia. Y Jesús decía así, el Señor decía, hay de ustedes también maestros de la ley, porque les imponen a los hombres cargas que no pueden llevar, pero ustedes mismos no las tocan ni con uno de sus dedos. Y por el contrario, cuando la Biblia habla de Jesús, dice que se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, como los maestros de la ley. Entonces, cuando vemos que tenemos una oportunidad con los jóvenes, siempre es importante que el consejo vaya acompañado del ejemplo. Porque la gente dice que se admiraba de Jesús justamente porque la enseñanza que él tenía no era una enseñanza vacía, una enseñanza hipócrita, sino que era una enseñanza que él mismo la mostraba en su vida. Los discípulos le dijeron, maestro, enseñanos a orar. ¿Le dijeron eso después de que Jesús había dado un espectacular sermón sobre la oración? No. Los discípulos veían que ellos se levantaban a la mañana y Jesús no estaba. ¿Por qué? Porque estaba orando. Porque se había retirado a pasar tiempo a solas con el Padre. Y después, durante el día, Jesús hacía milagros, hacía sanidades. El poder de Dios se manifestaba en su vida. Entonces, la conclusión a la que llegaron los discípulos es, nosotros tenemos que aprender a orar como vos. ¿De dónde lo aprendieron? ¿Del mensaje? No, justamente el sermón del monte, el Padre Nuestro se los explica, resultado de que ellos le piden, enseñanos a orar. Después, pero antes, ellos llegaron a la conclusión de que necesitaban aprender a orar como Cristo porque vieron su ejemplo. Miren que ahí tenemos un ejemplo perfecto de que te creen porque ven en tu vida lo mismo que predicas. Y como último grupo, que por ahí hoy en día lo podemos hacer un paralelismo porque no lo vemos, gracias a Dios, en la sociedad, pero exhorta a los siervos, los esclavos podríamos decir, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Y acá también hace ruido en nuestras cabezas, con nuestra mentalidad de siglo XXI en el occidente, uno dice, ¿cómo? ¿Esclavos? ¿Cómo es que la Biblia habla de una forma tan normal de gente que son esclavos? Y encima les aconsejan
que obedezcan a sus siervos, ¿no? Hoy en día diría, no, sos esclavo, no sé, rebelate, andate, escapate, qué sé yo. Bueno, primero lo que tenemos que entender es que en esa época mucha gente le convenía eso antes que estar abandonado. O sea, la gente que eran esclavos tenían casa asegurada, tenían comida asegurada, tenían protección asegurada, y quizás su otra alternativa era mendigar estando en la calle. Pero también hay que pensar que acá la Biblia no está diciendo que ser esclavo esté bien. De hecho, en otra carta Pablo dice, si podés procurar tener tu libertad, esforzate por eso y tratá de conseguirlo. Pero si no querés obtener la libertad, también está bien. Pero en cualquier situación que nosotros estemos, tenemos que ser de buen testimonio. Pienso, por ejemplo, en la vida de José. José, justamente, esclavo. ¿Cómo? Lo venden los hermanos y después termina yendo a parar a Egipto y lo venden otra vez a un general importante. Y la Biblia dice que Dios estaba con él y lo bendecía en todo lo que hacía. La bendición de Dios no fue que una noche le abrieron la celda y se pudo escapar. No, la bendición fue que Dios lo bendijo en todo lo que hacía. Y a Daniel también. Mataron a todos los que él conocía y se lo llevaron cautivo a Babilonia, pero Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque él se dispuso a honrar a Dios. Y esto es lo que la Biblia está buscando. Yo pienso hoy, bueno, nadie es esclavo, gracias a Dios, pero tenemos trabajos, que es la forma moderna, ¿no?, de la esclavitud. O sea, tenemos que trabajar, nos guste o no nos guste. Tenemos que trabajar, aunque cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas. Si bien trabajar hace bien al hombre, y no trabajar y no hacer nada también hace muy mal al hombre. Pero yo pienso en esto, el consejo es que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Siempre está hablando del dominio propio, ya sea que hable de los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los esclavos, ¿no?, que se sujeten, que no sean respondones. Dice, no defraudando, esto quiere decir no robando, no quedándose cosas, sino mostrándose fieles, confiables en todo, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Yo pienso, si en el trabajo yo soy una persona confiable, ¿qué opinión tienen los demás de mí?, ¿no? Este es el lugar donde las cosas que hacemos en la iglesia también se tocan con las cosas que están afuera, también, ¿no?, con la gente que está afuera, y nos toca trabajar con ellos y lidiar con ellos, y quizás vos decís, y viste, lo que pasa es que no me hablan bien, no me respetan, y eso me da pie a mí a responder mal. Bueno, la Biblia no quiere eso, quiere que seamos confiables. A veces hay gente que predica algo que yo no estoy personalmente de acuerdo, y es que vos tenés que ser el mejor en tu profesión. Y yo pienso, yo quiero con mi vida servir a Dios. Si soy médico, seguramente va a haber otra persona que su objetivo no es servir a Dios, usar parte de su tiempo para servir a Dios, y va a dedicar todo a su profesión, y seguramente ese va a ser mejor profesional que yo. Eso es esperable. Si la persona vive para su profesión, yo no me puedo comparar, pero en lo que yo tenga, en mi haber, en los conocimientos que yo tenga, en los recursos que yo tenga, yo tengo que tratar de hacer un buen trabajo. Yo tengo que tratar de ser una persona en la que se le puede encomendar una tarea y se puede comprometer a hacer eso. Yo tengo que ser una persona que si te dije que te iba a cobrar tanto por hacer un trabajo, te cobro tanto. Y si te pasé el precio barato, y bueno, igual te lo voy a hacer bien el trabajo. No, bueno, te lo hice más o menos porque viste te pasé poca plata. No. O sea, no tenemos que dar ocasión en nada de lo que hagamos a que la gente nos critique, ¿no? Decís, que la gente no tenga que decir, no, fulano no te lo recomiendo, la verdad. No, tenemos que ser gente recomendable. Por ahí uno después dice, mirá, yo la verdad no soy el más capacitado, te recomiendo que vaya con otra persona que sabe más que yo, pero por lo menos lo que yo puedo hacer, que es esto, lo voy a cumplir y te lo voy a hacer en tiempo y forma.
ya sea que trabajemos en relación de dependencia, ya sabemos que trabajemos por nuestra cuenta. Todo es parte de nuestro testimonio. Yo no puedo pretender quizás que me crean ser creíble en mi trabajo con un compañero que yo le quiero hablar de Dios si yo realmente no hago bien mi trabajo. Y dice, pero escúchame, flaco, vos ponete las pilas primero, o sea, me venís a hablar de Dios, pero acá sos el que menos trabaja, o sos el que llega más tarde y el que primero se quiere ir. No es así, ¿no? Entonces, el repaso es que nosotros podamos ser ejemplos en la etapa de la vida que nos toque vivir. Y dice el objetivo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué bueno es esto, es una figura linda, ¿no? De poder embellecer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos embellecer la palabra de Dios? Bueno, mostrando los resultados prácticos que tiene, ¿no? ¿Qué es más lindo, un árbol sin fruto o un árbol con fruto? Un árbol con fruto. Cuando podemos mostrar el fruto, el resultado que tiene, y que no se queda por ahí en un debate, no, porque mirá, la Biblia dice tal cosa, a mí me parece que no. Si a vos te sirve, está bien, ¿eh? A veces te dicen, ¿a vos te sirve eso de la Biblia? Bueno, hacelo. No, que los resultados se puedan ver y decir, no es que a mí me sirve, es que yo hago lo que le dice la Biblia y me va bien, ¿no? Ya no se puede discutir. Vos seguís tu filosofía y tenés libertad de hacerlo, pero date cuenta que no te está yendo bien. Y cuando nosotros podemos ser ejemplo de lo que dice la palabra de Dios, ahí estamos adornando la enseñanza que Dios nos deja en su palabra. Así que vemos, para redondear, que las dos cosas tienen que ir de la mano. Tenemos que predicarnos entre nosotros la doctrina que es sana, la enseñanza que es sana, pero también la tenemos que cumplir para poder ser de testimonio y para poder ser ejemplos entre nosotros, ¿sí? De los que son más experimentados a los que son más jóvenes, pero también los jóvenes, si pensamos en la carta que leímos antes, la de Timoteo, Pablo le dice que tenía que ser ejemplo, ¿no? En fe, amor, conducta, ¿no? Todos tenemos que ser ejemplos unos a otros, no tenemos que ser de tropiezo y también tenemos que ser ejemplos a los que están afuera de la iglesia. Quizá una palabrita para llevarnos es la prudencia. ¿Somos prudentes? Eso no está de moda, como decíamos. Eso no hay concursos de la gente más prudente. Hacé lo que sienta tu corazón, es lo que te va a decir la gente. Pero realmente el consejo y el ejemplo de hijo de Dios no es el cantante cristiano que llena estadios y se quebranta y en un momento se está riendo y en otro momento está llorando y está re emocionado. O sea, no es que quiero criticar eso, pero el ejemplo que la Biblia pone es de una persona que está centrada, que cuando tiene que tomar decisiones piensa si eso va a honrar o no a Dios, si eso es ejemplo o no es ejemplo para los demás. Con esto que leímos hoy, damos la base para lo que queda del capítulo, donde nos va a hablar un poquito más de el propósito que tiene todo esto, de que seamos ejemplo. Así que bueno, con esto terminamos ahora. Espero que el Señor nos bendiga y que podamos pensar esto. La sana doctrina son cosas prácticas, son cosas que podemos llevar en el día a día para ser ejemplo a los que están adentro y a los que están afuera. Muchas gracias.